Hoy, en Unos Minutos con Dios. Entrevistas de experiencias sobrenaturales. Iniciamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y en este día, en esta sección o en este episodio de entrevistas de experiencias sobrenaturales, tengo el inmenso privilegio de mostrarles a ustedes a un hombre de Dios, a un hombre que el Señor lo ha estado llevando cada día más a cosas sobrenaturales en su presencia. Lo que comúnmente o antes le llamamos Alvarito, porque es amigo de muchos años en el comienzo de los caminos del Señor. Pero el Señor ha llevado a Alvarito a que se convirtiera en el pastor y profeta Álvaro Obando Cuero. Y tenemos el privilegio de estar aquí para poder comentar y contar las experiencias que el Señor le ha permitido a este hombre de Dios y que te puede dar un consejo si tú estás viviendo y te relacionas o te referencias con alguna de las experiencias que en esta entrevista vamos a contar. Así que quiero presentarles a ustedes al pastor y profeta Álvaro Obando. Pastor, ahí está la audiencia, puede saludarle. Gracias Juan Carlos, que yo sé que este programa es maravilloso y su nombre, Un Minuto con Dios, te cambia la vida. Yo creo que es un referente y representa muy bien las experiencias que uno tiene con él. Así es. Quiero saludarles a todos y este programa tiene el propósito no de pronto de volver a las personas fanáticos, sino de no ignorar que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y que es sobrenatural. Es sobrenatural. Así es. Eso es lo que nos cambia la vida, porque lo demás sería historias, letras, pero el Evangelio está presente. Así es. Entonces, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder contar mi experiencia. Amén. Así que para los que de pronto no lo saben, el pastor Álvaro es el pastor de la iglesia Señales de Cristo acá en la ciudad de Riohacha. Y de pronto, pastor, quisiera comentarle aquí a los suscriptores cómo fue realmente la conversión de Álvaro Obando. Bueno, yo creo que nada fuera de lo que es común, que creo que siempre Dios tiene una experiencia para cada uno. En mi caso, pues yo venía de un momento difícil, se había muerto mi papá, mi mamá, la persona que vivía me dejó. Entonces caí en un vacío. Creo que ese vacío me hizo reflexionar. Y mi hermano me invita aquí a La Guajira. Yo llegué aquí a La Guajira el 9 de febrero del 97. Y el 7 de septiembre de ese año tuve mi experiencia con el Señor. Era duro porque llegué primero, en ese contexto, llegué a una casa de una familia evangélica cuando yo no estaba convertido. Entonces para mí era duro, no sabía orar, no sabía... Bueno, en ese contexto mi situación era bastante caótica. Entonces vino a mi corazón de levantarme todos los días, pero más que oración casi era una queja, decirle: Señor, ¿por qué estoy aquí? Este es un pueblo, yo estaba mejor en Cali, no tengo aquí, me siento limitado, no hay trabajo, no siento que no estoy enviándole nada a mis hijos, era como una queja. Y todo cambió ese día. Ese día me levanté como los otros días casi a quejarme, pero ya tenía un caminar que ya nos habíamos conocido. Así es. Y tenía familia extra de mi casa, que eran ustedes, San Marvin, pero ese día cambió todo. Ese día me levanto como a las 2 de la mañana y yo voy a orar a mi manera, me paro en la sala, la casa era de 2 pisos, me paro en la sala, y cuando estoy ahí parado en la sala, Juanca, empiezan los ángeles a entrar. Yo no estoy de rodillas, no tengo los ojos abiertos. Yo me había levantado a orar. Como esa casa tenía un ventanal, yo podía ver claramente, eran los ángeles. Mi espíritu me daba testimonio que eran ellos. Traspasaron la puerta. Unos fueron hacia el patio y otros subieron al segundo piso, sin dirigirme palabra.
Luego hicieron una corte, frente con frente. Los más lejos yo los podía tocar, estaban ahí. Que sentí algo extraordinario con ellos, no. Pero yo sabía que eran ellos, hicieron una corte hasta la puerta. Luego cuando estoy ahí, el Señor traspasa la puerta. Y en mi mente, según la doctrina que tenía, es que uno ve al Señor y muere. Pero yo es lo que yo quería, porque La situación que estaba por viviendo. lo que estaba viviendo. Yo no quería, yo quería una solución. Y no, lo que pasó fue que cuando él pasó la puerta y él venía por el medio de los ángeles, mi espíritu me inclinó hacia él. Y yo estaba temblando, inclinado hacia él. No podía decir palabras, estaba postrado delante de él y él caminó hacia mí. Y cuando está allí parado, yo lo pude de la cintura hacia abajo, de esta parte. En su cinto traía un cuerno de oro. Luego lo tomó y me lo vació y me dijo, te he cambiado el corazón. Esa fue la primera palabra. Te he cambiado el corazón. Verdaderamente me lo cambió Juanca. Eso fue una experiencia que me marcó. Yo creo que cada persona tiene su experiencia, pero para mí debería ser así, porque yo fui una persona que viví muchas experiencias fuertes en mi vida y lo sobrenatural no fue ajeno. Desde pequeño tuve mis abuelos que estaban metidos en cosas malas, en brujería, en todas esas cosas. Las artes ocultas. Entonces, la experiencia que yo tuve con los demonios desde niño fue muy fuerte. Me bajaban de la cama, me cargaban, uno casi me mata, que me oriné, me ensucié, estando en vivo. Entonces, el Señor quiso hacer una diferencia, me ungió y me dijo esa palabra. Luego amanecí en medio de todo ese aceite, pero ya mi espíritu por dentro estaba agitado, cambiado, transformado con un fuego. Hablaba en nuevas lenguas. Fue algo impresionante. Luego ya amanece, corro para tu casa. Yo lo recuerdo bien. A buscar un aceite, porque yo recogí ese aceite, lo puse en un plato y dije, voy a buscarme un potecito, porque no lo conseguí en la casa. Y yo contando mi experiencia tan emocionado, tan fuerte, ese fuego que puso Dios en mi vida. Y regreso a la casa, una sobrina que se levanta y ella normalmente le ayudaba a lavar la loza. Vio el plato allí con el aceite y ya se pueden imaginar lo que lo botó. Pero el aceite de la sala todavía estaba ahí hasta toda la mañana, que ya luego se hizo aseo. Esa fue mi conversión con Dios y quiero resaltar que cada uno tiene su experiencia dependiendo de lo que necesita para Dios. Decirle, tú eres mío, te estoy marcando como se marca el ganado. Te estoy poniendo una marca que sobre todas las experiencias que has tenido, esta es la que vas a recordar. Y esa es la que nunca se me puede olvidar. Se me puede olvidar mi propio cumpleaños, pero no la fecha esa. Que eso marcó mi vida. Amén. Yo recuerdo que cuando el pastor Álvaro nos contó esta experiencia, porque él fue a la casa en la mañana a buscar ese botecito para echar el aceite, y recuerdo que en esa experiencia cuando él la contaba, dice que el pastor Salvador, que es su tío, bajó y él vio desde la escalera, vio los ángeles que estaban ahí en la casa, y él, como era algo natural para él cogió y subió normal, porque habían ángeles en la casa, era algo tan natural, lo sobrenatural para ellos era tan natural en ese momento y todavía lo es, pero es impresionante cómo Dios ha estado, como dice el pastor, cómo Dios los marcó en un antes y un después para poder tocar un corazón que estaba bastante herido y sanarlo por completo y desde ahí en adelante comenzar un nuevo propósito en el Señor. Pastor, cuéntenos una experiencia cuando usted recibió la otra parte del don, porque de ese día usted recibió un llamado, una marca de Dios, pero cuéntenos una experiencia de cómo recibió usted el don, los dones en lo que el Señor le ha entregado a usted, en lo que usted opera acá. Bueno, de ahí en adelante empecé a tener muchas experiencias. Entre esas,
llegó el momento donde yo ya me sentía que habían pastores como el pastor Alcide. Me decía, Álvaro, yo quiero ayudarte a estructurar para que seas un buen evangelista, vayas a las naciones, porque tú no sabes. Es que para mí era tan natural que yo, o sea, el Señor se movía tan fuerte en mi vida, pero yo no le daba tanta importancia a eso, porque no tenía una mente de protagonismo ni religiosa. Para mí era natural. Entonces él me dijo, tú te pones a jugar con mis hijos, pero entonces tú no sabes lo que Dios te ha dado. Debes aprovechar el tiempo. Empecé a pensar que yo necesitaba ser formado, Juanca, y que los estudios para mí, fueron muy lentos en la Asamblea de Dios, porque venía Fernando, venía Yepe, todos ellos a enseñarnos, comisionados del Instituto de la Asamblea de Dios, pero no lo teníamos constante. Pasamos 5 años y no terminamos. Al menos yo no terminé. Y en eso puse a pensarle, Señor, yo quiero salirme de la Asamblea. Quiero que me des la oportunidad. Y el Señor, en un ayuno, me encontré con Él en una piedra que Él estaba sentado ahí y resplandecía. Estaba un río transparente y hablamos. Me dijo, te estaba esperando. Le dije, Señor, yo me quiero salir de la asamblea. Me dijo el Señor, si te quedas, los hombres te van a bendecir, te van a hacer famoso. Pero si te vas para el desierto. Y allí te enseñaré mi palabra. Y en mi tiempo te bendeciré. ¿Se pueden imaginar qué decisión tomé yo? Tomé la segunda, pero no sabía que el desierto era tan duro. Amén. Esto fue un proceso. Yo estaba por decirle, Señor, me equivoqué. Porque el desierto te trae que tu mismo cuerpo, me empecé a enfermar, me enfermé de varicocele, ya no podía estar esas 3, 4, 5 horas de pie con los brazos levantados, ya era un problema, empecé a bajar, yo sentía que estaba bajando de la presencia, pero me estaba metiendo en el proceso porque aún así el Señor quería que yo no dependiera solo de las experiencias, sino de Él. Y para depender de Él tenía que pasarme por el desierto. Ahí aprendí muchas cosas en esa experiencia. Y esa experiencia me llevó a otra. Entonces, Señor, entiendo que si me salgo voy a un desierto, quiero eso. Quiero eso. Pero fue, como lo dije, un poco duro, fue un poco difícil. O sea, tú decidiste la formación. Sí, yo decidí la formación porque yo soy yo creo en los eventos, creo en las experiencias, pero también creo en la formación y el proceso, porque eso da fundamento. Así es. Dice la palabra que Elías, cuando reparó el altar, puso un vallado, hizo una zanja y la llenó de agua. Y el agua representa la palabra. Es que el fuego puede venir, pero si no hay vallado se desperdicia. Si no hay límites, si no hay un lugar donde él se pueda concentrarse. Y no se puede concentrar el fuego de Dios en una persona inconstante, en una persona emocionalista, en una persona que desperdicie lo que Dios le está entregando. Así es. Qué tremendo eso, pastor. Qué tremenda esa decisión que usted tomó. Sí. Pero al término del tiempo se dio cuenta que fue la mejor. Fue la mejor, pero no es fácil. Entonces, luego ya me presentan, hubieron ciertas acusaciones de autoridades y yo estoy en un ayuno de 7 días, Juanca. Al día tercero, ¿qué pasó? Que yo estoy llorando como a las 3 de la tarde y oigo una campanilla en mi oído, ¡ping! Y me sacó del cuerpo. Y yo no estaba dormido, yo estaba orando, sentado. Me sacó del cuerpo, estaba había un río y en ese río había un palo de mango gigante que tenía muchos racimos. Todos los racimos estaban frondosos, verdes, hermoso el árbol. Pero yo sentía en mi espíritu que esa experiencia iba a cambiar. Entonces me trajeron de nuevo al cuerpo y yo quedé como una inhalación, como si mi alma se estaba acomodando a mi cuerpo. Al día siguiente, otra vez sonó la campanilla
Me sacaron del cuerpo, había salido del río y estaba otra vez en el palo de mango, pero ya estaba al borde del río. El río se había secado bastante. El palo de mango ya no eran racimos, sino que eran mangos solos y estaban medio dañados. Pero yo dije, bueno, yo quiero avanzar, y cuando miré había otro árbol, pero que traspasaba las nubes. No sabía qué árbol era, pero era un árbol muy gigante. Y yo estaba ahí en ese árbol y yo sabía que yo podía volar hasta la copa. Pero dijeron, no es el momento. Y miré así y luego vi una finca debajo de ese árbol, puros frutos, mangos pequeños, naranja, pero todo estaba maduro, todo estaba. Y cuando vi eso, otra vez me trajeron al cuerpo y quedaba en una inhalación y volví a mi espíritu, otra vez a mi cuerpo. El último día, el día 7, volvió a sonar la campanilla y me sacó del cuerpo. Había salido de la finca y estaba en un lugar donde estaba amarrado. Todo mi cuerpo estaba inmóvil, mirando hacia arriba a otro ser que estaba boca abajo con unas vestiduras, y yo estaba mirándolo ahí, mirándolo. Ese ser le habían cortado el pelo, le habían cortado la barba y estaba ahí yo mirándolo. Y cuando miro sobre mi cabeza, porque yo estaba inmovilizado, venían 3 seres vestidos de blanco por mi cabeza. A una distancia de unos 3 metros se detuvieron. Los 2 del lado se detuvieron y el del medio vino hacia mí con un papel en la mano. Ese papel él lo rompió en pedazos, se lo metió en su boca y luego me lo metió a mi boca. Se sonrió y se fue. Cuando pasó eso, se presentó Satanás a mis pies con acusaciones. Pero el ser que estaba acostado en el otro nivel, cuando me metieron el papel en la boca, le empezó a crecer la cabellera, le empezó a crecer la barba. Pero Satanás quiere decir algo. Estaba vestido como de un turbante, y cuando veo que él se levanta de ahí y sube hasta las nubes y se para en las nubes, y ya estaba vestido de grega, estaba vestido como un soldado y con una espada. Cuando Satanás quiso hablar, él extendió la espada y explotó. Tremendo. Sí. Y luego me trajeron a la cama y ese fue la inhalación más dura, porque mi alma como que no quería, mi espíritu no se acomodaba a mi cuerpo, y fue un rato ahí como que si perdía el aliento, y hasta que ya quedé adolorido, cansado, pero ahí en esa experiencia. Tremendo, tremendo. O sea que en la experiencia lo que el Señor le había colocado era su palabra en su boca. Y era algo diferente que iba. Entonces entendí que 2 cosas. Los desiertos se dan por acusaciones y los desiertos se dan por asignaciones de palabras. Porque Moisés fue al desierto porque sus hermanos lo estaban acusando. Así es. Y eso era lo que Satanás fue ahí a acusarme. Pero el ángel nunca me dejó. El ángel estaba ahí en la condición, se hizo a mi condición. Él no usó su poder, él se hizo a la condición. Yo estaba atado y el ángel dejó ser inmóvil porque yo estaba en esa condición. Estaba en una condición de acusación. O sea, lo estaban acusando de algo. De algo, ya. De pronto autoridades del lugar donde me salí me estaban acusando. Esto tengo que decirlo para que la gente lo entienda. Y estaba viviendo la experiencia del desierto. O sea, que la experiencia que vivió Moisés en la casa de Jetro no era natural, solo natural. Él estaba bajo una acusación y por eso él se atrasó. La palabra de Dios dice que lo que Israel iba a vivir en Egipto eran 400 años. Pero el libertador era Moisés. Y Moisés salió a los 390. Pero esos 40 años que estuvo en Jetro, él solo tenía que estar 30 años. Pero esos 40 años, hubieron 10 años de más. Porque él estaba ahí amarrado. Estaba amarrado. Hasta que él ya se desata y dice, se esfuerza y pasa las ovejas por el desierto hasta el monte. El ángel entonces tenía 10 años ahí. Esperándolo. Imagínate tú, qué tremendo eso. Esperándolo. Así es. 10 años esperándolo. Entonces, esta experiencia
es tan importante saber que a veces uno quiere avanzar, pero que no, la palabra te da un proceso, pero las acusaciones te dan otro proceso. Así es. Entonces, hay gente que nunca sale porque no resuelven lo de las acusaciones. Así es. Entonces, Así es, tremendo, tremendo eso. hay Qué que... tremenda revelación Sí. el Señor le regaló con esa experiencia, pastor. Qué impresionante saber eso. Yo creo que esta entrevista va para segunda parte. Va para segunda parte porque yo sé que si una experiencia como esta, tan reveladora, imagínense todas las experiencias que ha tenido el pastor, que sé que van a ser de mucha bendición para ustedes. Pero quisiéramos que tú compartieras esta transmisión, le des like y puedas darle esta transmisión o esta entrevista, compartirla con otras personas, porque sé que van a ser muy bendecidas, porque hay personas que el ángel los está esperando de hace mucho tiempo allí para encontrarse y encontrar el propósito en el Señor. Posiblemente, Juanca, fui hallado culpable de pronto por falta de honra, por infiel, lo que sea, porque no soy perfecto, pero creo que el Señor me había dado oportunidades de yo elegir y elegí el desierto. En esto, cuando no te entiende, cuando tú estás en un lugar y no te oran, no te bendicen, posiblemente puedes vivir algo así. Aunque el Señor, su sol sale para todos, pero hay unas autoridades espirituales que te pueden marcar la vida. Así es. Porque esas autoridades no las elegimos nosotros. A veces las aceptamos, porque es lo que Dios puso ahí. Ahora, somos seres humanos y nos equivocamos y las equivocaciones de las autoridades afectan personas. Por ejemplo, quiero decir esto porque es importante. Hay un pasaje que está en Hechos, en el capítulo 20, versículo 22. Dice que por todas partes Pablo, el Espíritu le daba testimonio de que le esperarían prisiones y tribulaciones. Pero él dijo abajo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Y eso suena como una palabra tan hermosa, pero en el fondo lo que está incluyendo es que tampoco va a hacer caso al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le decía a través de los profetas, no subas a Jerusalén porque vas a ser amarrado, vas a sufrir, pero dije, yo voy. Lo que le dijo a través del profeta Gabo, que le dijo, el dueño de esto va para a eso, sufrir. pero digo, no me importa, yo voy para eso, pero el Señor le está dando una oportunidad de no una elección. Una elección. Pero él va y termina en la cárcel. Y desde la cárcel vienen consecuencias. Pero ¿cuáles son las consecuencias? En Efesios capítulo 4 encontramos ya una iglesia dividida. Era la iglesia de su hijo espiritual de Timoteo. Así es. Y Timoteo dice la palabra de Dios que él se enferma. Y no se enferma de ayunar, se enferma de los problemas que la iglesia está dividida, está aguantando hambre, le da una tremenda gastritis. Ahora Pablo le aconseja de la cárcel, toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Pero no se da cuenta que era la consecuencia de que él había tomado la decisión de ir. De una autoridad que ya no estaba presente, que estaba en una cárcel, que estaba sufriendo porque le hacía falta a su padre, le hacía falta la autoridad en la iglesia, y ahora él tenía una iglesia dividida y estaba sufriendo, y termina apagado, Juan. Por eso Pablo lo exhorta. Haz obra de evangelista, aviva el fuego de Dios que está en ti. Pablo empieza a exhortarlo de la cárcel y ahora le dice, oye, en cuanto a la profecía, ahora le dice a la profecía, milita la palabra que se te dio en cuanto a la profecía. Y es más, le escribe a los de Tesalónica, ¿te acuerdas que en el capítulo 5:19 les dice, no ignoréis la profecía? Porque él ignoró a Gabo. Así es. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hay un destino profético y que Dios nos va a hablar porque el Señor es sobrenatural y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Así es. Pero qué tremendo eso de la elección. Qué tremendo lo de la elección. Nunca lo había visto de esta manera. Pero eso trajo unas consecuencias impresionantes sobre la vida de Timoteo. Que de hecho de pronto él que reaccionó y empezó a decirle, aviva el fuego, porque se estaba apagando este muchacho Timoteo a causa de los problemas. Así es, un desierto a causa de la equivocación de una autoridad. De una autoridad. Qué impresionante, qué revelación tan impresionante de Dios. Bueno, suscriptores, identifiquen, oren a Dios porque hay cosas que Dios está hablando. Si usted se imaginara la presencia que se siente aquí en este lugar,
la presencia de Dios. Y yo creo que lo que Dios está hablando aquí a través de esta entrevista va a bendecir a muchísimas personas realmente. Pastor, cuéntanos otra experiencia así que usted haya tenido con el Señor. Bueno, experiencias con el Señor. A mí, la que te acabo de contar, para mí fue muy relevante. Y ahí para allá he tenido muchas experiencias con los ángeles. Me acuerdo que estábamos aquí en una vigilia unida con unos pastores de la ciudad. Ya eran las 5 de la mañana y yo ya me sentía cansado. Ya la gente estaba cogiendo ya su transporte, porque la vigilia está a esa hora. Entonces yo me bajé y dije, Señor, yo necesito descansar un rato. Y fui y me acosté. Algunos hermanos todavía se estaban yendo de acá. Pero yo fui y me acosté. Y cuando me acuesto, hay alguien que me quita la cobija. Y yo dije, hoy Satanás te reprende, yo quiero descansar. Y otra vez me volví a quitar la cobija. Cuando me quita de nuevo la cobija, yo digo, bueno, yo voy a dormir. Y me dice el ángel, no vas a dormir. ¿Y por qué me reprende si soy yo que he estado contigo? Y pum, me mete en una visión en todo lo que él había estado en el día conmigo. En el mercado, tomó forma de un señor. Cuando estuve en el Éxito, ya era forma de un anciano, que yo lo vi ahí sentado, ahí donde uno compra como esos pan de bonos que están ahí en la subida de la escalera. Y yo estoy en esa ahí, y había un señor, un anciano. A mí me dio igual, porque yo pensé que era un anciano, y el ángel me mostró todo, que él era el que estaba conmigo. Pero qué tremendo. Y esa fue una experiencia que a mí, wow, dije, Señor, tomas forma para estar con uno. Toma forma para estar con uno. Eso fue tremendo. Otro día tuve otra experiencia. Yo estoy viviendo un momento de esos donde el ministro se siente que no está en la prueba, sino más bien que está, porque a veces hay pruebas de fuego donde tu fe es probada, pero también hay tiempos de invierno donde te sientes desmotivado para adorar, para estar en la presencia. Yo me vengo despertando y yo siento que el Señor me está hablando a la cara y me está diciendo esto. ¿Por qué no me adoras? Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Señor, ¿por qué no me adoras? ¿Por qué no me adoras? Y yo me vengo como despertando, pero Él me está hablando a la cara. O sea, no es una voz en el corazón, me lo está diciendo ahí a mi cara, que por qué no le adoraba. Pasaba que en esto de la experiencia, pues mi voz no ha sido la mejor, pero yo empecé a componer canciones, y cuando ya llegaron los pelados que cantan muy bien y mejor que yo me desobligué. Yo canto allá, pero nunca más volví a dirigir una alabanza, nunca más. Y me limité bastante aún en componer las canciones que el Señor me estaba dando, y estaba viviendo ese momento. Porque yo me decía, Señor, ¿por qué me da tantas canciones y yo no las voy a poder, con esta voz chillona, yo no voy a poder cantar? ¿Para qué me das tantas canciones? Yo veo que Zuli estudió algo de música, y básicamente yo dije, bueno, pero mi hija tampoco la veo motivada, que quiere aprender más, que quiere perfeccionarse. Estaba en ese momento viviendo cosas muy duras, Juanca, y el Señor me habló así, pero con carácter. Experiencia de la voz de Dios. Cuando cuando Dios te habla, he oído la voz de Dios. Cuando Dios te habla y te hace sentir que no está contento contigo. Tremendo. Solo te dice tu nombre. Álvaro, así con autoridad. Ahí no hay otra palabra, sino Álvaro. Las experiencias con el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo de verdad te muestra su amor, su compasión. El Espíritu Santo es tan tierno, y ese amor es el que nos da la sustancia para poder transmitir la vida de Dios. Así es. Impresionante. Sí. ¿Y tiene alguna experiencia con el Espíritu Santo? Si que nos pueda compartir. Experiencia con el Espíritu Santo como esa que te cuento, que el Señor se manifiesta de muchas maneras. Como persona, que uno siente que está a tu lado, como protección divina, es como si vas a una nube
Tener tiempo de adoración. Para decirte, Juanca, que lo más elevado de la guerra espiritual no es las voces con energía, con euforia, gritos. Lo más elevado de la guerra espiritual es la adoración. Y lo que busca el enemigo es que tú dejes de proclamar el nombre de Dios postrado y en adoración. Y lo más fuerte que abre los cielos es poder adorar con los brazos levantados. Entonces, para poder estar ahí, el Espíritu Santo me enseñó que primero tenía que conquistarme a mí mismo, pasar de mi dolor para estar con Él. O sea, tenía que haber un sacrificio de mi yo. Y cuando estaba con Él y bajaba esa nube, yo podía estar 3, todavía lo hago, pero no a ese nivel. Podía estar 4 horas con los brazos levantados, yo no lo sentía porque había algo sobre mí y era el Espíritu Santo cubriéndome como cubrió a María. Así es. Yo recuerdo esa experiencia de las manos levantadas cuando Álvaro tuvo esa experiencia con Dios. Esta parte no la dijo, la voy a decir yo. Álvaro se había accidentado en una bicicleta y después del accidente de la bicicleta, él empieza a tener la experiencia de demorar 1 o 2 horas con las manos levantadas. Era impresionante porque uno levanta las manos y ya menos de 5 minutos, ya uno está, hasta menos de 5 minutos ya uno está con eso. Pero esa es una revelación impresionante en cuanto a lo que es la guerra espiritual, lo que es realmente la adoración puede hacer que se abra el cielo para que venga el mismo Señor a defender Así a es. su pueblo. Bueno, pastor, quisiera de pronto que le comentara a muchas personas que van a ver esta entrevista un consejo que usted les pueda dar para que ellos desarrollen el don, el llamado. La palabra de Dios dice, no pondré vino en odres viejos. El consejo que les puedo dar es que nuestro propósito debía ser adoradores. Y dice la palabra que cuando David fue a traer el arca, el diseño para no volver otra vez a fracasar, porque acuérdense que la primera vez mató a Usa, el diseño lo tenía Obed-Edom, y Obed-Edom significa siervo, adorador y fiel. Entonces David entendió que la manera de poder prosperar con el arca, con la presencia, era adorar con libertad. Era poder, ese nombre tenía la clave, que tenían que ser fiel a lo que ya se había estructurado como el conocimiento para poder lidiar o poder manejar los sacerdotes el arca, y no era de cualquier manera. Entonces, el consejo que le doy para prosperar, todo edificio puede crecer dependiendo de su cimiento. Hay que tener cimientos bíblicos para que el edificio avance, para que no se derrumbe, para que no siempre estemos, subí un tiempo y bajé otro tiempo. Cuando estamos cimentados vamos de aumento en aumento hasta que la gloria es perfecta. Yo les digo a los hermanos que buscar las experiencias, busquen estructurarse bíblicamente. Lo que pasa, Juan Carlos, es que la experiencia viene a ti. Y si no tiene fundamento bíblico, eso fue una experiencia que se va a pagar. Se queda contigo cuando tienes fundamento bíblico. Eso es lo que les puedo decir. Amén. Qué tremendo consejo nos ha dado el pastor Álvaro. Bueno, pastor, ya para terminar esta entrevista, pastor, entonces bendíganos con una oración a todos los suscriptores para finalizar esta entrevista. Bueno, quiero orar por esos que tienen hambre y sed. Por eso que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y los que saben que deben depender de Dios todos los días, los que están conscientes de que el pan nuestro es cada día y que su misericordia es nueva cada mañana. Para ti que tienes hambre, quiero orar para que el Espíritu Santo te guíe a tu destino profético y revele a tu corazón lo que Él tiene para ti. Porque el Evangelio del Señor es poder de Dios para salvación. Y quiero orar para que te abran los ojos del entendimiento. Pero así como aquel ciego en Juan 9 dice que Jesús le dio la vista y primero lo vio como un profeta, luego lo vio como un enviado,
luego lo vio como el Hijo de Dios y luego le adoró. Pido al cielo que se aumente en ti la vista de Dios y no la de los hombres. Amén. Pido al Señor que te dé discernimiento y te dé luz en tu espíritu para que puedas entender y comprender a qué el Señor te ha llamado. Y pido al Señor que tengas experiencias sobrenaturales, porque para uno Cristo va a ser revelado estando en experiencia presente. Eso para otros va a ser locura, pero si Dios te tiene eso, pídeselo, porque Él no está limitado a una silla, Él está presente. Él dijo, no los dejaré solo, estaré con vosotros para siempre. Y yo quiero orar para que la gloria de Dios descienda sobre ti y el Espíritu Santo se derrame de tal manera que no lo puedas ignorar en ningún lugar, ningún espacio, en ninguna parte que estés, ya sea en lugares de influencia, ya sea que estés en lugares donde estás por debajo de personas, no te avergüences, sino que puedas manifestar a Dios. Amén. Sé un manifestador de su gloria, sé un manifestador de su amor, sé un manifestador de su gracia, porque no eres tú, es Él en ti. Amén. Es Él a través de ti. Amén. Todo es por Él, para Él y por Él. Amén. Así que oro para que el Señor te dé amor por su presencia. Amén. Para que escojas la parte de María. Amén. Y no solamente la de Marta. Amén. Que es más importante que el tener y el hacer es el ser. El Así Señor es. Te anhela y te espera como esperó a Moisés. Tú sabes, vuelve a ese lugar. Amén. Vuelve a enamorarte. La multitud de maldades ha apagado el corazón de muchos, pero permanece en la iglesia que Dios habla en Apocalipsis capítulo 2, hablándole a esa iglesia. La Odisea le dijo, has hecho muchas cosas, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Los invito a estar apasionados hoy por Él. Si nosotros sabemos que Él está vivo, resucitó y venció la tumba, debemos tener mucho más pasión que los brujos, que los musulmanes, que cualquier otra forma de religión, porque con Dios no hay religión, sino relación. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén. Bueno, pastor, también quisiéramos que si tiene un tema de contacto, ¿cómo lo contactan usted para predicaciones? Sí, tengo un celular 304-6373-263. Juanca, creo que la próxima vez me gustaría que hablemos de las experiencias y la oración. Listo. Porque escribí un libro que se llama Boga Mar Adentro. Así es, el pastor Álvaro escribió un libro que se llama Boga Mar Adentro. Ese libro está disponible en físico, pastor. Sí. También está disponible en Amazon digital. Todavía no lo hemos subido allí, pero está en físico. Así es, el pastor tiene un libro en físico. Ya escucharon el número de teléfono del pastor para contactarlo. Si quieren tenerlo en su iglesia, con estas experiencias que el pastor ha comentado, y en esta entrevista se han dado cuenta cómo Dios ha estado usando al pastor y cómo lo ha estado llevando de menos a más todo el tiempo. Así que, por favor, vuelve, te digo, suscríbete al canal de Unos Minutos con Dios, te cambiará la vida. También compártelo con otras personas. Esto va a bendecir a muchísimas personas. Y poder entender de que utilizando estas redes sociales podemos alcanzar a muchos más. No sabemos en qué parte del mundo van a escuchar esto y se van a identificar con estas experiencias que el pastor Álvaro acabó de comentar, y que en esta próxima entrevista que vamos a tener, que vamos a hablar acerca del tema de la oración, no te lo pierdas. Y quiero que sepas que Unos Minutos con Dios te puede cambiar la vida para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde.